Imagina tener el poder de paralizar a un rey con una sola palabra, de destruir un altar pagano solo con tu voz y de ser usado por Dios para realizar milagros asombrosos frente a multitudes. Ahora imagina que, pocas horas después de esa gran victoria espiritual, tu cuerpo yace sin vida en medio de un camino polvoriento, destrozado por las garras de un león. ¿Qué podrías haber hecho tan mal para pasar de ser el héroe de Dios a recibir un castigo tan aterrador y fulminante? Hoy vamos a sumergirnos en uno de los relatos más misteriosos, oscuros y escalofriantes de todas las Sagradas Escrituras. Una historia que muchos evitan contar porque nos muestra una faceta de la justicia divina que resulta incómoda. Es el relato del joven profeta de Judá, un hombre que desafió a un imperio, pero que cometió un solo error mortal. Un error que nos deja una advertencia brutal, incluso para nuestros días. Si crees que obedecer a Dios a medias es suficiente, te sugiero que te quedes hasta el final de este video, porque lo que estás a punto de escuchar cambiará tu forma de ver la fe para siempre. Nos trasladamos a una época de profunda oscuridad espiritual. El reino de Israel se había dividido en dos. En el norte, el rey Jeroboam había tomado el control y, movido por el miedo a perder el poder, cometió uno de los peores pecados registrados en la historia de su nación. Jeroboam sabía que si el pueblo continuaba viajando a Jerusalén para adorar a Dios en el templo, sus corazones eventualmente volverían a ser leales al rey de Judá. Así que ideó un plan perverso. Fabricó 2 becerros de oro, colocó uno en Dan y el otro en Betel, y le dijo al pueblo que esos eran los dioses que los habían sacado de Egipto. Levantó altares falsos, nombró sacerdotes que no pertenecían a la tribu de Leví e inventó sus propias fiestas religiosas. Israel estaba cayendo en un abismo de idolatría y rebelión total. Pero Dios no iba a quedarse en silencio. Desde el reino del sur, desde Judá, Dios llama a un profeta. Curiosamente, la Biblia no nos revela su nombre. Lo llama simplemente un varón de Dios. Este hombre recibe una misión extremadamente peligrosa. Debía viajar directamente al corazón de la corrupción, a la ciudad de Betel, pararse frente al rey Jeroboam en el momento exacto en que éste estuviera ofreciendo incienso en su altar pagano y pronunciar un juicio divino. Y así lo hizo. Imagina la tensión en el ambiente. El rey está rodeado de sus guardias, de sus sacerdotes falsos y de sus seguidores. El humo del incienso llena el aire. De repente, este profeta solitario irrumpe en la escena. No se dirige al rey, sino que le habla directamente al altar. Clama con voz fuerte diciendo que un día nacerá un rey llamado Josías, quien sacrificará sobre ese mismo altar a los sacerdotes falsos que queman incienso allí, y que los huesos humanos serán quemados sobre él. Para probar que este mensaje venía de Dios, el profeta da una señal inmediata. El altar se rompería en ese mismo instante y las cenizas se derramarían por el suelo. El rey Jeroboam, enfurecido por esta interrupción y por la insolencia de este desconocido, extiende su mano desde el altar y grita a sus guardias ordenando que lo arresten. Pero en el instante en que el rey levanta su mano contra el siervo de Dios, ocurre algo aterrador. La mano del rey se seca por completo, se paraliza, quedando rígida en el aire, sin que pueda volver a bajarla. Al mismo tiempo, se escucha un estruendo ensordecedor. El altar de piedra se parte en dos y las cenizas caen al suelo, cumpliendo exactamente la palabra que el profeta acababa de pronunciar. El pánico se apodera de todos los presentes. El rey poderoso y arrogante, ahora humillado y aterrorizado, cambia su tono. Con su mano paralizada y marchita, le ruega al mismo profeta al que acaba de intentar asesinar, pidiéndole que clame a Dios para que su mano sea restaurada. El profeta, mostrando misericordia, ora a Dios y la mano del rey vuelve a la normalidad. En este punto, el profeta de Judá es un héroe indiscutible. Ha cumplido su misión a la perfección. Ha demostrado el poder de Dios, ha humillado la idolatría del rey y ha salido ileso de una situación mortal. El rey Jeroboam, impresionado y agradecido por la sanidad de su mano, le hace una oferta tentadora. Le pide que vaya con él a su palacio, que se refresque, que coma y le promete darle un gran regalo.
Cualquiera pensaría que esta es la oportunidad perfecta para influir en el rey y cambiar el rumbo de la nación. Sin embargo, el profeta responde con una firmeza inquebrantable. Le dice al rey que, aunque le diera la mitad de su palacio, no iría con él. No comería pan ni bebería agua en ese lugar. ¿Por qué? Porque Dios le había dado una orden estricta y directa. El mandato divino tenía 3 condiciones innegociables: no comer pan en ese lugar, no beber agua y no regresar por el mismo camino por el que había venido. Era una orden clara de no tener ningún tipo de comunión con ese lugar corrupto y de alejarse rápidamente una vez entregado el mensaje. Fiel a su instrucción, el joven profeta da media vuelta y toma un camino diferente para regresar a su hogar en Judá. Hasta aquí, la historia es un testimonio brillante de fe, valentía y obediencia absoluta. Pero aquí es donde la historia toma un giro oscuro y siniestro. Mientras esto ocurría, en esa misma ciudad de Betel vivía un anciano profeta. Sus hijos, que habían presenciado todo lo ocurrido con el rey Jeroboam y el altar, corrieron a casa a contarle a su padre cada detalle de las palabras y los milagros del hombre de Judá. Al escuchar esto, el anciano profeta se llena de curiosidad o quizás de envidia. Les pregunta a sus hijos por qué camino se había ido el joven profeta. Ensilla su asno y sale a perseguirlo. Lo encuentra descansando bajo una encina, cansado por el largo viaje, probablemente hambriento y sediento. El anciano se acerca y le pregunta si él es el varón de Dios que vino de Judá. Cuando el joven lo confirma, el anciano le hace una invitación aparentemente inofensiva. «Ven a mi casa y come pan». El joven profeta repite la misma respuesta firme que le dio al rey. Le explica que Dios le ordenó estrictamente no comer ni beber en ese lugar y regresar por un camino distinto. Y aquí es donde ocurre el engaño fatal. El anciano lo mira a los ojos y le dice una mentira que cambiaría su destino. Le dice: «Yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Dios, diciendo que te traiga a mi casa para que comas pan y bebas agua». Detente un momento y analiza esta escena. Tienes a un joven profeta que escuchó directamente la voz de Dios, dándole una orden clara. Y ahora tienes a un anciano con apariencia venerable, que comparte su misma vocación, afirmando que Dios ha cambiado de opinión y que ha enviado a un ángel con una nueva revelación. ¿Qué harías tú? ¿A quién le creerías? El joven profeta, quizás agotado por el sol, cediendo al hambre y bajando la guardia ante la figura de autoridad que representaba a este anciano profeta local, comete el error más grande de su vida. Decide creerle al hombre en lugar de aferrarse a la palabra que Dios le había dado directamente. Se levanta, da media vuelta y entra a la casa del anciano para comer y beber. Mientras están sentados a la mesa, en medio de la comida, el ambiente cambia drásticamente. El Espíritu de Dios viene sobre el anciano profeta, el mismo hombre que acababa de mentir. De repente su voz resuena en la habitación, pero esta vez no es una mentira, es una sentencia de muerte. Clama contra el joven profeta diciendo que, por cuanto ha sido rebelde al mandato de Dios y no guardó el mandamiento que se le dio, sino que volvió y comió pan y bebió agua en el lugar prohibido, su cuerpo no entrará en el sepulcro de sus padres. Imagina el terror helado que debió recorrer la espalda del joven profeta. El trozo de pan debió caer de sus manos. Se dio cuenta en ese instante de que había sido engañado, que había desobedecido al Dios que acaba de usarlo con tanto poder y que el juicio era inminente. Termina de comer en un silencio sepulcral. El anciano le ensilla el asno y el joven profeta emprende su viaje de regreso a casa, sabiendo que una espada invisible pende sobre su cabeza. No pasó mucho tiempo antes de que la sentencia se cumpliera de la forma más extraña y aterradora posible. Mientras iba por el camino, un león salió a su encuentro y lo mató. Pero lo que hace de esta escena algo perturbador y profundamente sobrenatural es lo que el león hizo a continuación. En condiciones normales, un león hambriento habría devorado a la víctima o habría atacado también al asno. Pero este no era un ataque animal común, era una ejecución divina. El león mató al profeta y luego se quedó allí, quieto, de pie junto al cadáver. El asno, que por instinto debería haber huido despavorido, se quedó de pie al otro lado del cuerpo.
Los viajeros que pasaban por el camino quedaban paralizados ante esta escena imposible. Un león pacífico junto a su presa intacta y un asno tranquilo. Era un cuadro surrealista pintado por la mano de Dios para que todos entendieran que esto no era un accidente de la naturaleza, sino el juicio justo e inflexible del Creador. La noticia llegó rápidamente a Betel. Cuando el anciano profeta escuchó lo que había pasado, supo de inmediato de quién se trataba. Dijo: «Es el varón de Dios que fue rebelde al mandato de Jehová». Fue al lugar, recogió el cuerpo intacto del joven, lo llevó a la ciudad, hizo duelo por él y lo enterró en su propio sepulcro, ordenando a sus hijos que, cuando él muriera, lo enterraran junto a los huesos de aquel joven profeta. Esta historia nos deja sin aliento y nos obliga a enfrentar una realidad que la religión moderna a menudo intenta ocultar. Dios es amor, sí, pero también es fuego consumidor. Su santidad no admite medias tintas. El joven profeta no perdió su salvación eterna, pero perdió su propósito, su ministerio y su vida terrenal por un solo acto de desobediencia. El peligro más grande para un creyente rara vez viene del mundo secular o de tentaciones obvias como las del rey Jeroboam. El peligro más grande y letal viene cuando bajamos la guardia, cuando escuchamos voces que parecen espirituales, voces de personas respetables que nos dicen exactamente lo que nuestra carne quiere escuchar. Si Dios te ha dado una instrucción clara en su palabra, no importa si un anciano, un pastor, un líder famoso o incluso alguien que afirma haber visto un ángel, te dice lo contrario. Cualquier revelación que contradiga lo que Dios ya ha establecido es una trampa mortal. La obediencia parcial sigue siendo desobediencia. El joven profeta hizo el 99% de las cosas bien, pero el 1% de desobediencia le costó la vida. Dios no nos llama a ser casi obedientes, nos llama a una lealtad inquebrantable hasta el final del camino. Si esta poderosa historia ha tocado tu espíritu y te ha hecho reflexionar sobre tu propia obediencia a Dios, te invito a que te suscribas a nuestro canal ahora mismo. Deja un gran me gusta para que este mensaje llegue a más personas. Y escribe en los comentarios la frase: «Mi obediencia a Dios será inquebrantable». Comparte este video con alguien que necesite escuchar esta advertencia y mantente firme en la verdad. Nos vemos en el próximo video. Que la luz de la verdad guíe siempre tu camino.